En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. La palabra hebrea Elohim. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. La palabra hebrea que se traduce ahí en Génesis 1:1 como Dios es Elohim. Dentro de las escrituras hebreas existen varias palabras que se usan para referirse a Dios. Sin embargo, Elohim es la palabra más común. Dicha palabra se encuentra más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra proviene de la raíz El, que significa fortaleza, prominencia, omnipotencia o por extensión, Dios. Ya en el primer versículo del libro del Génesis encontramos a la palabra Elohim, como lo hemos visto. Así, el texto de Génesis 1:1 en el hebreo original podría leerse de esta manera: Bereshit bara Elohim et ha samayim be et ha aretz. O simplemente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea El. La palabra hebrea El se usa para hablar tanto de poder como de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 3:27, esta palabra se usa para hablar con exclusividad de poder. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder, Él, para hacerlo. Mientras que en otros textos se usa para hablar con exclusividad de Dios. Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, el Altísimo, sacó pan y vino. La palabra hebrea Eloá y su equivalente arameo Elá. La palabra Eloá proviene de la palabra hebrea El. Eloá es un término hebreo que también significa Dios. Veamos el siguiente texto de la Escritura, en donde encontramos la palabra Eloá, traducida al idioma español como Dios. Nehemías 9:17 dice: pero tú eres Dios, Eloá, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Recordemos que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo y solo unas pocas porciones fueron escritas en idioma arameo. La forma aramea de la palabra hebrea Eloá es Elá. Así, en Daniel 2:18, la palabra Elá se ha traducido al idioma español como Dios. Dice Daniel 2:18: para que pidiesen misericordias del Dios Elá del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel 2:18. El y Eloá son formas singulares, mientras que Elohim es una forma plural. En resumidas cuentas, El, Eloá y Elohim significan Dios. Sin embargo, hay algunas diferencias.
El y Eloá están en forma singular y Elohim está en forma plural. El argumento del dogma trinitario. Partiendo de una base correcta, que es la de reconocer que el término hebreo Elohim es un plural para referirse a Dios, muchos trinitarios, dejando volar su imaginación, llegan a una base incorrecta, que es la de afirmar que con ese plural la Biblia indica que en Dios hay una pluralidad de personas y que por lo tanto la Trinidad es el verdadero Dios. Algunos incluso aseguran que el término Elohim aplicado a Dios significa dioses, sin darles temor de esa declaración politeísta. Porque ¿qué es el politeísmo? El politeísmo es hablar de diversos dioses. Y algunos trinitarios incluso dicen eso, que Elohim aplicado a Dios significa dioses. Veamos algunos ejemplos. Louisa Jeter de Walker, en su obra ¿Cuál camino?, edición ampliada y revisada, en la página 20, en el capítulo 2, en la que habla del judaísmo, obra publicada por Editorial Vida, dice esta señora lo siguiente. En Génesis 1:1, el nombre original es Elohim, nombre que se emplea en la Biblia alrededor de 2500 veces. Esto nos indica que en realidad el Trino Dios hizo la creación. Ven ustedes aquí cómo ella dice que Elohim significa el Dios Trino sin ningún argumento, sin ninguna prueba. La palabra Dios jamás dice una cosa semejante. Arnold Fruchtenbaum, en un artículo llamado La Santa Trinidad, dice lo siguiente. La palabra Trinidad fue por primera vez usada por Tertuliano en el siglo II, pero este término no es usado por primera vez ahí. Si miramos a Génesis, desde la creación se habla de esto. La palabra Elohim significa dioses. Mire la declaración politeísta de este trinitario. Dice, la palabra Elohim significa dioses. No tienen ningún temor ni respeto por la enseñanza de la palabra del Señor. Miremos otro ejemplo. Loren Jacobs, en su artículo Cómo compartir su fe con el pueblo judío, Shema Israel, nos dice lo siguiente. El primer verso de la Biblia presenta a Dios como un ser plural. Declara, en el principio creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en vez del singular Eloá para Dios en hebreo, se usa el plural Elohim. Se usa literalmente y significa en el principio dioses crearon. Otra vez vemos aquí el ejemplo de otro trinitario diciendo que Elohim significa dioses. Es decir, ellos están haciendo declaraciones politeístas sin ningún temor y por fuera de la palabra del Señor, torciendo totalmente lo que la Santa Escritura dice. Y veamos otro ejemplo más. El mismo Loren Jacobs dice también en ese mismo artículo que acabo de citar, los nombres plurales son usados para describir el único Dios en estos ejemplos, porque Él es Dios santo. Dice que literalmente se debe leer dioses santos, que porque dice Elohim en Josué 24:19. O sea, es una aberración total. Muchos trinitarios en realidad es una declaración politeísta de entrada. Cuando nos dicen que Elohim significa dioses, ellos lo que están mostrando claramente es que ellos son politeístas. Refutación del argumento. Los argumentos del dogma de la Trinidad
sobre el uso de la palabra hebrea Elohim poseen varias debilidades. El primero es la predisposición trinitaria. La Biblia dice clara y directamente en innumerables ocasiones que Dios es uno, pero no dice nada acerca de que Él sea trino. Sin embargo, el trinitario está predispuesto a encontrar su Trinidad a como dé lugar. Así, sin pasar a considerar cualquier otra posibilidad sobre el plural Elohim, emiten inmediatamente el juicio de que el plural hace referencia a una pluralidad en Dios y que esa pluralidad indica que Él es tres personas. Pero, ¿en qué parte de la Escritura dice clara y directamente que Elohim se refiere a una pluralidad de personas? En ninguna parte. ¿A cuántas personas haría referencia? Aun si supusiéramos que Elohim hace referencia a una pluralidad de personas en la deidad, ¿a cuántas personas haría referencia? Pues no tendría que ser necesariamente a 3. Podría ser a cualquier número que indique pluralidad, es decir, desde el número 2 hasta el infinito. O sea que Elohim podría hacer referencia a 50, a 100, a 200 o incluso a 1000 supuestas personas divinas. Así, Elohim no serviría de prueba para ninguna trinidad. Una declaración politeísta. Ciertamente, en algunas ocasiones, Elohim significa dioses, con D minúscula. Pero decir que Elohim significa dioses con D mayúscula es simplemente desconocer la enseñanza más elemental de la Biblia, y es que hay un solo Dios verdadero. Cualquiera que se atreva a afirmar que Elohim significa dioses, está haciendo una declaración absolutamente politeísta y ajena a la palabra de Dios. El politeísmo es la creencia en varios dioses. Y si alguno se atreve a afirmar que Elohim, aplicado al Dios verdadero, significa dioses, es porque no creen en el Dios de la Biblia. Así, el que diga esto está confesando a otro Dios y ha negado la fe cristiana. ¿Cuándo Elohim significa dioses con D minúscula? Aun cuando el hebreo es un idioma distinto al español, podemos hacer algunas comparaciones para que el lector pueda entender de manera más apropiada lo concerniente al término Elohim. Tenemos ejemplos parecidos en el idioma castellano. Pantalones, tijeras, gafas. Estas palabras se usan en forma plural, pero hablan de cosas singulares, unos pantalones, unas tijeras y unas gafas. Así, alguien puede usar la palabra gafas para referirse a unas solas gafas o para referirse a varias gafas, pero siempre usará la misma expresión plural tanto en uno como en otro caso. Entonces, ¿cómo sabe un hispanoparlante cuando se trata de una o varias gafas, siendo que en ambos casos se usa la misma expresión en plural? Todo depende del contexto en que se encuentre. Por ejemplo, si uno pasa por el frente de una óptica y encuentra un letrero que dice "se venden gafas", de manera obvia entenderá que se trata de varias gafas. Pero si un padre de familia le dice a su hijo "tráigame las gafas que no veo bien", es obvio que se trata de unas solas gafas, de las gafas que usa el padre de familia. En uno y en otro caso se usa la misma expresión, pero en uno y en otro caso la expresión es usada ya sea para indicar un singular o plural que depende del contexto. De igual manera, en el idioma hebreo ocurre lo mismo con la palabra Elohim.
Solo a través del contexto podemos saber si la expresión se refiere al Dios verdadero, a un solo Dios falso o a varios dioses falsos. Veamos los siguientes ejemplos. En Génesis 35:2 dice así: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses, Elohim, ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es obvio que en esta oportunidad Elohim significa dioses, pues se está refiriendo a todos los dioses que Labán, suegro de Jacob, tenía en su casa. En Éxodo 12:12 dice así: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses, Elohim, de Egipto, yo Jehová. Cualquiera sabe que los dioses de Egipto eran innumerables, porque Egipto era una nación politeísta, y por lo tanto, cuando en ese versículo Elohim se traduce como dioses, se está haciendo lo apropiado. El, Eloá y Elohim se usan indistintamente para referirse a Dios. Hemos visto cómo los términos hebreos el y Eloá se usan para referirse a Dios. Si Elohim fuera una palabra plural que se refiere a tres personas, entonces el y Eloá se refieren nada más que a una persona. ¿A cuál de las tres supuestas personas se refieren los textos que se citan a continuación cuando se usa el término él? ¿Se estará refiriendo a la supuesta persona del Padre Trinitario, o a la supuesta persona del Hijo Trinitario, o a la supuesta persona del Espíritu Santo Trinitario? Dice en Isaías 45, 21 al 22: No hay más Dios, Elohim, que yo. Dios, Él, justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, Él, y no hay más. Vemos aquí, en esta misma porción de la Escritura, cómo, para referirse a Dios, se usan tanto la palabra hebrea Elohim como la palabra hebrea Él, lo cual contradice el argumento trinitario de que Elohim significa una trinidad, porque si Elohim significa una trinidad, entonces Él, ¿a cuántas personas hace referencia? Él, que es el singular. Dice Isaías 46:9: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y ahí dice Él, y no hay otro Dios, y ahí dice Elohim, y nada hay semejante a mí. Vea cómo se intercambian los términos hebreos Él y Elohim, o más bien cómo aparecen ambos términos en una misma referencia, en una misma porción bíblica, para referirse al único Dios verdadero. Lejos de encontrar sustento para el supuesto Dios trino, vemos algo completamente diferente, y es que las palabras Él, Eloá y Elohim son usadas indistintamente para referirse al Dios Todopoderoso y son empleadas como sinónimos. Por lo tanto, ni en el libro de Isaías ni en la Biblia entera vemos alguna diferencia entre el uso de la palabra Elohim y las palabras Él y Eloá. Así como Elohim está en plural, Él y Eloá están en singular, pero no encontramos ninguna indicación de que la palabra Elohim
se deba entender como dioses, cuando se aplica al Dios verdadero, o como una pluralidad de personas en el mismo Dios. Elohim es una expresión para la multiforme grandeza del Creador. Elohim es un plural que proviene de la raíz hebrea el. Tal y como se mencionó anteriormente, el es una raíz que significa fortaleza, preeminencia y o poder. De esa manera, su derivación Elohim es un plural que denota multiforme fortaleza, multiforme preeminencia y multiforme poder. Por lo tanto, cuando la Biblia usa dicho término para referirse a Dios, se está refiriendo a la supereminente grandeza, al inmensísimo poder y a la formidable majestad del único y gran Dios. Hace referencia a los asombrosos atributos de Dios, como son su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Flanders y Cretson explican que el uso plural en el hebreo tiene cierta función fuera de indicar pluralidad de número. Dicen estos académicos que la forma de la palabra Elohim es plural. Los hebreos pluralizaban los sustantivos para expresar grandeza o majestad. Los hebreos no solo estaban satisfechos con decir que el verdadero Dios era el único Dios en términos de El o Elohá, sino que se refirieron a Él en el superlativo, al decir que Él es el único Elohim, lo que en el idioma español significaría algo así como el único diosazo o el único diosísimo, o sea, Dios en la máxima condición o en todo el esplendor. El superlativo o comparativo por excelencia expresa la característica en su grado máximo. Por ejemplo, el superlativo de gol es golazo y el de santo es santísimo. Por lo tanto, el superlativo de Dios es diosazo o diosísimo. Y eso es lo que significa Elohim. Con el uso del término Elohim, lo que quiso revelarnos el Espíritu Santo es que Dios es absolutamente formidable en majestad, poderes y atributos como ningún otro lo es. Este término no indica ninguna pluralidad de personas en la deidad, sino que expresa la grandeza de Dios. Incluso para la nación de Israel, el uso de este término no comprometía en nada su monoteísmo estricto. Cualquier uso de la palabra Elohim se debe mantener totalmente en un contexto singular. La Biblia demuestra de muchas maneras que la palabra Elohim aplicada al único Dios es enteramente singular en concepto, a pesar de su pluralidad gramatical. Elohim es aplicado de manera individual a los dioses falsos. Algo que nos puede ayudar a comprender la mentalidad oriental sobre el uso del término Elohim es que los vecinos de Israel también se refirieron de manera individual, sin pensar en una pluralidad de personas divinas, a sus dioses falsos como Elohim, y así quedó registrado en la Biblia. Sin embargo, los hebreos sabían que solo había un Elohim verdadero, y ese Elohim es aquel que creó los cielos y la tierra. A modo de comparación, en nuestro idioma español, nosotros usamos el término Dios con D minúscula para referirnos a cualquiera de los dioses falsos, y Dios con D mayúscula para referirnos al único y verdadero Dios, pero no hacemos ninguna distinción en la pronunciación,
aunque ciertamente reconocemos la enorme diferencia que existe entre los dos conceptos. Por ejemplo, en Jueces, capítulo número 8, versículo 33, el ídolo Baal-Berit es llamado Elohim. Dice así esta porción de la Escritura: Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios, Elohim, a Baal-Berit. Cuando los hebreos usaron Elohim para referirse al ídolo Baal-Berit, ¿será que estaban pensando que ese Dios era una trinidad o una pluralidad de personas? Por supuesto que no. De la misma manera, el ídolo Quemos es llamado Elohim en Jueces 11:24. El ídolo Dagón es llamado Elohim en Jueces 16:23. El ídolo Baal-Zebut es llamado Elohim en Segundo de Reyes 1:3. Y el ídolo Nisroch es llamado Elohim en Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 37, etc. Así, el argumento trinitario, que dice que para los antiguos hebreos Elohim se refería a una pluralidad en la deidad, se derriba con la evidencia de que dicho término fue aplicado de una manera individual, sin concebir una pluralidad interna a los dioses falsos. ¿Será que al llamar Elohim de manera individual y no plural a cada uno de estos dioses falsos, se está comprobando que Dios sea trino? De ninguna manera. Elohim se usa para referirse a los seres espirituales. La Biblia también utiliza el término Elohim para referirse a los seres individuales. Nota, en este caso, Elohim significa fuerzas, poderes o autoridades espirituales. Dice primer libro de Samuel 28:13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, Elohim, que suben de la tierra. ¿Será que al aplicar la palabra Elohim a los ángeles o a los demonios, estamos diciendo que cada uno de ellos sea una trinidad? Absurdo. Elohim se usa para referirse a las autoridades humanas. La Biblia también usa el término Elohim para referirse a los jefes, a las autoridades o a los jueces humanos. Nota, en este caso Elohim significa fuerzas, poderes o autoridades humanas. El Salmo 82 del 6 al 7 dice, yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Será que cada uno de estos simples jueces humanos era una trinidad? La Biblia aplica Elohim a Moisés en Éxodo 7:1, pero nadie sugiere que hubiesen tres personas en Moisés. Es interesante ver en este contexto que la forma plural Elohim está empleada sobre un hombre que representa al Todopoderoso en la tierra. Si el término Elohim hubiera sido usado únicamente para mostrar pluralidad, como en los casos de los ángeles y los dioses paganos, no se podría usar sobre un solo hombre, como en estos textos. Moshe
no es más que una persona. Y cuando Él recibe la autoridad de representar al Todopoderoso en la tierra, no es llamado con los términos hebreos El o Eloá, que son dos formas singulares, sino con la palabra plural Elohim. Esto constituye una fuerte evidencia de que la palabra Elohim no necesariamente denota pluralidad, sino autoridad en extremo. Por lo tanto, vemos que el término Elohim es usado sobre una sola persona humana que ha recibido la autoridad plena de actuar en lugar del Todopoderoso en la tierra. Un Elohim verdadero. La Biblia enseña el monoteísmo estricto, puro y radical. Enseña que existe un solo Dios único y absoluto que no puede ser dividido. Ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ya vimos que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. El Padre es Elohim. En algunos textos la Biblia asocia el término Elohim de manera exclusiva con el término Padre y a estos dos términos con el único y verdadero Dios. Dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios, Elohim? Mire cómo el término Elohim se aplica al Dios que es llamado Padre. Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios, Elohim, en su santa morada. Otra vez vemos aquí en este salmo cómo al Dios que es llamado Padre, al único Dios que es llamado Padre, también se le llama Elohim. El único Dios es el Padre. El único Dios es Elohim. El único Elohim es el Padre. Si Elohim se refiriera a una Trinidad, ¿cómo es posible que en estos textos bíblicos se llame Elohim de manera exclusiva al Padre? ¿Acaso el Padre es una pluralidad de personas? ¿Las supuestas tres personas son padres? Si el Padre fuera una persona trinitaria, ¿no se deberían haber usado más bien las expresiones singulares El o Eloá? Los dos versos anteriormente citados indican que el Padre es Elohim. Dios es Padre de huérfanos. Así, el salmista está identificando a Dios como el Padre. Un solo Elohim nos creó y por lo tanto es nuestro Padre. Así, Malaquías está identificando a Dios como el Padre. Cualquier creyente en la Trinidad esperaría encontrar en esos versos a Dios en su singular El o Eloá. No obstante, los escritores bíblicos, inspirados por el Santo Espíritu de Dios, escribieron Elohim. Jesús es Elohim. Si Elohim fuera una Trinidad, ¿por qué la Biblia llama Elohim de manera exclusiva a Jesús? ¿Es acaso Jesús una pluralidad de personas? El Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Si este texto se compara con su equivalente de la carta a los Hebreos, se aclara lo que queremos expresar. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, haciendo una clara referencia al Salmo 45:6, pero en esta oportunidad aplicando claramente
el término Dios, que en el Salmo es Elohim, al Hijo, a Jesús. Vemos entonces que Jesús es el único Dios verdadero. Jesús es Elohim. Jesús es el Padre. La indiscutible verdad es que no hay pluralidad de personas en la deidad, sino que hay un solo Dios, y ese Dios fue manifestado en carne. El Santo Espíritu es Dios, porque Dios es Espíritu y es Santo, y Él es el Padre de toda la creación. Su nombre es Jesús. Hay otros textos, como el de Zacarías 14:5, que también llaman Elohim a Jesús. Zacarías 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, Elohim, y con él todos los santos. Vendrá Jehová mi Dios, y el que vino fue Jesús. Al que esperamos es a Jesús. Es llamado Jehová mi Dios. El hecho de que a Jesús se le llame Elohim significa que Jesús es una Trinidad. Eso es totalmente absurdo. Es algo que ni siquiera los mismos trinitarios creen. El hecho de que a Jesús se le llame Elohim significa que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Padre de gloria, manifestado en la carne como un Hijo. Por supuesto, Jesús es Elohim manifestado en carne. Bendito sea Jesús, nuestro Salvador, y Elohim, el único Dios que existe. Conclusión. El término Elohim es un plural que denota multiforme fuerza, poder o autoridad. Este término se aplica en la Biblia a cualquiera que ejerza autoridad. Así, se aplica a los dioses paganos, a los seres espirituales y a los jueces humanos que han sido puestos para juzgar a las naciones, impartiendo autoridad. Cuando este término se aplica a Dios, denota la grandeza, la potencia, la majestad o los atributos múltiples e incomparables de Dios, pero en ningún caso denota una pluralidad de personas en Dios, ni mucho menos enseña que Él sea una Trinidad. Tampoco enseña que haya varios dioses, pues aunque haya algunos a los cuales los hombres le rindan pleitesía como si fueran Dios, solo hay un verdadero Elohim, y es aquel que creó los cielos y la tierra. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.